¿Qué es enfatizar? Es cuando nosotros le vamos a dar fuerza a algo que estamos diciendo o escribiendo, tanto para bien como para mal. ¿Cómo lo hacemos? Pues como siempre, si tenemos verbo auxiliar o modal, lo dejamos entero y si no lo tenemos, como siempre, vamos a auxiliar con el verbo to do. ¿Quieres saber cómo se hace? ¿Quieres un repaso? Yo te lo doy. Let's go. En todas mis clases siempre digo lo mismo, por favor acostumbraros tanto a hablar como a escribir de forma contraída. ¿Por qué? Porque si no estás siendo enfático, tanto para bien como para mal, pero estás siendo enfático. ¿Qué es ser enfático? Es darle fuerza, peso a lo que estás diciendo. Nosotros, cuando nos hablas constantemente sin contraer, nosotros vamos a entender que nos estás hablando de forma enfática todo el rato porque tú eres una persona muy enfática o bien porque no controlas el idioma. ¿Y por qué estoy haciendo este vídeo empezando contando esto? Porque precisamente así es como nosotros vamos a enfatizar. Para enfatizar lo que estamos diciendo, como siempre, vamos a utilizar el verbo auxiliar o modal de la frase. Si yo en la frase tengo un verbo auxiliar o modal, lo que voy a hacer es que lo voy a descontraer. Esto precisamente es lo que os piden en los exámenes y en los certificados de idioma. Cuando os dicen escrito informal significa todo contraído y escrito formal significa, entre otras cosas, todo sin contraer. Yo, por ejemplo, si yo te digo he's my friend, simplemente te lo estoy diciendo, he's my friend, él es mi amigo, he's my friend. En cambio, si yo te digo he is my friend, lo que yo estoy haciendo es enfatizar el hecho. No solamente te estoy diciendo él es mi amigo, te estoy diciendo él es mi amigo. Por lo tanto, todo lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora de esas formas contraídas de los verbos es muy importante comprender que si lo dejamos sin contraer, lo que estamos haciendo es enfatizar. Pero ¿qué ocurre si en la frase tengo un verbo auxiliar o modal que no tiene forma contraída? También lo utilizaría para enfatizar, por supuesto, lo que haría sería enfatizarlo como estresando su pronunciación, exactamente igual que hacemos en español. Si yo te digo I can drive, tú lo entiendes, I can drive, yo sé conducir. En cambio, si te digo I can't drive, estoy enfatizando, le estoy dando mucha fuerza, mucho peso. En el caso de que no tengamos ningún verbo auxiliar o modal en la frase que nosotros podamos dejar sin contraer o enfatizarlo con el peso, como siempre vamos a auxiliar con el verbo to do. El verbo to do en este sentido va a funcionar exactamente igual que siempre, do, does en presente, did en pasado. Para nosotros enfatizar esa frase, simplemente vamos a poner ese verbo to do, does en tercera, did en pasado, delante del verbo de la acción. Y como siempre, recordar el verbo does y el verbo did se van a llevar la info del verbo, que quiere decir que ya no ponemos la S en el verbo en el caso de does o la forma en pasado en el caso de did. Ejemplos: I love it. I do love it. He loves you. He does love you. I enjoyed the concert. I did enjoy the concert. Así que recordar, si queremos enfatizar tanto para bien como para mal, nosotros si tenemos un verbo auxiliar o modal en la frase lo vamos a utilizar y nunca lo vamos a auxiliar con el verbo to do. Siempre vamos a poner su forma completa. En el caso de que no tenga una forma contraída, lo que vamos a hacer es estresar. Y como siempre, si no hay verbo auxiliar o modal, auxiliamos con do. Una de las preguntas más habituales que me soléis hacer en clase es que si una frase o acto, por ejemplo como un imperativo, ya tiene mucha fuerza, si nosotros podemos aún así enfatizarlo. Por supuesto que sí. No es lo mismo decirle a alguien pasa que decir que pases.
Esa sería como mi traducción que hago para esto. Nosotros, para hacer un imperativo, como ya sabéis, simplemente voy a poner el infinitivo de la acción sin nada más. Por ejemplo, pasa come in. En cambio, hay veces que, por lo que sea, pues no se atreven o no nos han escuchado, así que para hacer una enfatización en imperativo, tan solo tenemos que poner do. Ejemplo, do come in. Hurry up, do hurry up. Be quiet, do be quiet. Muchas veces me preguntáis que cómo lo traduzco. Sería un poco que come in pasa, to come in, que pases. También quiero aprovechar en este vídeo para vosotros recordaros que me da muchas veces la sensación de que tanto en el colegio como en el instituto y en más de una academia os enseñan que las formas de enfatización es solo para cosas malas, al igual que el imperativo, que ya hablaremos de él, es solamente para cosas malas. En cambio, yo puedo enfatizar, darle fuerza a algo que también es positivo, alegre o un anuncio de algo importante. Así que no tengas miedo a la hora de enfatizar, dejando esas formas sin contraer y por supuesto utilizando do cuando no tenga auxiliar o modal. Ahora bien, también recuerda que si estás escribiendo o hablando sin contraer, lo que estás haciendo para bien o para mal es enfatizar. Si tienes cualquier tipo de duda, házmelo saber en comentarios y ya sabes que me ayudáis muchísimo con el canal dándole like y suscribiéndoos para no perderos nada lunes y miércoles y compartiendo este vídeo con algún amigo que también esté aprendiendo inglés. Nosotros nos vemos en el siguiente. Bye bye.